Entonces ustedes ven que hace una semana eh, entramos al capítulo 14, dijimos la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito, eh, llena de gracia y de verdad. Les mostré esta lámina, les mostré esta lámina eh, y les conté que el registro del momento donde don Juan dice que vimos su gloria se está refiriendo, hermanos, a un momento muy importante que se llama la transfiguración. En realidad Juan se refiere a vimos su gloria, se refiere a todo. O sea, vimos al Señor haciendo milagros, vimos al Señor sanando gente, vimos al Señor, vimos su gloria, es una expresión que va en las dos direcciones, tanto en la dirección de decir, vimos su gloria eh, por todo lo que el Señor hizo, y también se refiere a un evento específico que es el evento de la transfiguración. Vamos bien, ¿verdad? Entonces fíjense que se lleva a Pedro, se lleva a Juan y se lleva a Santiago. Se lleva a Pedro. A Pedro se lo lleva, dijimos, porque Pedro es el apóstol que asume inclusive la sustitución de Judas Tagarote, decía don Alan, de Judas Iscariote. Eh, Asume la sustitución de Judas, asume un poco el liderazgo al principio, y Pedro casi que está en las veces que el Espíritu Santo se manifestó. Pedro estaba ahí junto con, junto con el resto de apóstoles, y no sucedió nada hasta que Pedro no llegara, no se manifestó el Espíritu Santo, casi que para dar a entender que cuando se le dijo a Pedro que él tenía las llaves del cielo, las tenía él, se hacía referencia a que él mismo iba a ver cómo eh, ya el asunto no era un asunto simplemente de los judíos, sino un asunto a más personas. ¿Por qué también se llevó a Juan? Porque Juan iba a ser el último discípulo, Juan iba a ser el último apóstol vivo, Juan iba a ser el que iba a recibir la revelación del libro de Apocalipsis. Juan iba a ser la persona que iba a estar como testigo ocular presencial de casi la mayoría de cosas en las cuales pasa el Señor. Y luego está Santiago, su hermano, que representativamente es quien asume ya la iglesia para el año alrededor de 20, 30 años después de la resurrección. Santiago es quien asume el liderazgo pastoral de la iglesia. eh, y también la otra razón por la cual se lleva a Santiago es porque en algún momento se menciona que Santiago no creía en el Señor, y pues al ver todas estas cosas servían servían como una prueba, como un testimonio de lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba haciendo con su gente y también con la familia. Entonces eso es un detalle que no deja de ser importante. Entonces aquí está la reconstrucción, perdón, aquí está la reproducción que, que rescata Lucas. Eh, Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés, el que nos dio la ley, Moisés, el autor del Pentateuco, Moisés, el autor de la palabra, Moisés, muy representativo, profeta los dos, y luego Elías, que representa el profeta que um, profetiza de Cristo muchas veces.
y comenzaron a hablar con Jesús, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y los dos hombres de pie junto a él. Entonces, básicamente vimos esto, vimos lo que significaba entender, entender lo que ellos estaban viendo en ese momento, lo significativo que eso fue. Ustedes pueden imaginarse que si nosotros en este momento en el cielo, viendo esos fenómenos que se están dando ahora de nubes y de tornados y torbellinos, la gente saca cámaras y no importa que se lo lleve, que se lo lleve que se lo lleve el agua. Están sacando cámaras y la gente le está tomando fotos a las nubes rarísimas y a las cosas rarísimas que hay, fascinada la gente con el montón de cosas y fenómenos. Bueno, imagínese usted lo que puede hacer ver una persona transfigurada en ese sentido. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Inmediatamente Juan Apóstol hace una referencia a Juan Bautista, hablando sobre que Juan mismo reconoció al Señor en medio de esa gloria. Alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y me fascina el versículo 16, señoras y señores del jurado, de su abundancia, me parece sencillamente fascinante, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Hablando de la salvación, hablando a ver, hablando de la salvación, es importante que lo entiendan. Pero una de las cosas que ustedes hoy necesitan tener claro es que un hijo de Dios es una persona muy clara de su realidad, muy clara de su realidad. Un hijo de Dios y una hija de Dios es una persona muy claros de la realidad en que están, en que viven, quiénes son. Y hoy tuve la oportunidad, y fue Dios, definitivamente fue Dios. Hablé con una señora de Santiago de Paraíso de Cartago. Me localizó ahí a brincos y saltos porque la llamada no le entraba y tenía que salir un toquecito ahí, como decir a la esquina de la casa para llamar, para que le entrara la llamada, porque los aguaceros le quitaron el internet de la casa. Finalmente consiguió internet en la casa y habló conmigo y me cuenta que ella vive en unión libre con un agresor, con una persona terriblemente violenta, de las cosas que me cuenta de poder, al final el tema de la agresión está muy sujeto al tema de que, de que yo me sienta agredido o verdaderamente es agresión, pero la verdad es que ahora no se sabe porque por la mínima lo meten a uno en una bolsa y lo van a dejar ahí en el túnel. Pero me llamó poderosamente la atención que el pastor dice que le entregó su vida al Señor hace 3 meses y que está yendo a la iglesia y que el pastor le dijo que la forma en que ese matrimonio se iba a arreglar era si se casaban, que tenían que casarse. Cuando se casaban, las cosas iban a funcionar y el asunto de la agresión se iba a resolver. Y vieron que yo, sinceramente, yo creo que yo soy yo el chancho, soy yo el que está mal, soy yo el... Y yo le dije, no, señora, eso no es cierto. Eso no es cierto. Le digo, su compañero, su compañero tiene interés de acompañarla, aunque sea a, él va a misa, por lo menos. No, no, él no va a ninguna parte, no le interesa a Dios, no le interesa nada. ¿Usted sabe lo que es que un pastor le diga a una persona en semejante nivel de necesidad que tiene que cumplir con un requisito que tiene una carga humana muy importante? Una carga muy importante. No estoy diciendo que la gente tiene que vivir en unión libre, yo no estoy diciendo eso. Seamos maduros para analizar esto. Pero usted sabe lo que es decirle a una mujer que está bajo agresión, bajo violencia, maltratada, que se case con un maleante de estos. No. Y gracias a Dios pudimos conversar y
le, le, le hice ver desde mi condición profesional, porque ella fue la que me dio chance de hablar un poco más del Señor, que al menos el Dios de la Biblia no apoya bajo ninguna circunstancia ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que todos hemos recibido una bendición inmerecida y les dije que una de las cosas, que lo primero que usted, eh, Ernesto, Rosita, Maureen, tenemos que entender es que los hijos de Dios tenemos muy clara o estamos teniendo una realidad más clara de lo que, de lo que, de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Para ponerles un ejemplo, cuando mi chiquito estaba pequeño, el amigo se ponía a dibujar, ¿verdad? Y eran unos garabatos y unos bichos tan feos, ¿verdad? Pero no solamente feos, sino que eran asimétricos, ¿verdad? Los bichos feos. Y entonces, yo no me acuerdo quién, si doña Rosy, que estaba aquí, doña Rosalía, estaba aquí, llegaba y le decía, ay, qué lindo le quedó. Le digo, no le digas eso, le digo, le que estás viendo que es un muñeco bien feo. ¿Para qué le vas a decir que esté? Ay, no, ¿cómo le vas a decir que está feo? Le digo, no, dígale la verdad, porque usted va a engañar al chiquito. Después llega y se mete a un concurso de dibujo pensando que es pintor. Y vea que hay gente que dibuja y pinta bellísimo, hay gente que canta bellísimo, y uno lo cantan en los pollitos y le dicen a uno, ay no, ¿qué es esa voz? Qué privilegiado, bueno, qué gorrioncillo. O sea, hermanos, la gente no vive en la realidad que tiene que vivir. Y lamentablemente el disfraz de la realidad está opacado por el problema de que me siento gorda, o me siento flaca, o me siento gordo, o me siento feo, o me siento viejo. Y entonces estoy diciéndoles que el Hijo de Dios está metido en una realidad que está entendiendo, ¿verdad? Pero súmele el colocho que tiene en la cabeza tratando de aceptar si está muy gorda, o si está muy flaca, o si está muy mechuda, o si está muy... mejor sigo, mejor sigo. Verso 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo, y haciendo referencia exactamente a lo mismo. ¿Por qué estaba Moisés ahí? Nos está diciendo la forma en que el mundo fue administrado por medio de Dios, por medio de la ley, pero luego entramos a la gracia, y en la gracia el Espíritu Santo nos convence de las cosas, haciéndonos entender que convencernos de las cosas no es otra cosa que aceptar la realidad que Dios quiere que aceptemos. Y nos va bien cuando esa realidad, muchachas y muchachos, nos va bien cuando esa realidad parte de soy un pecador, necesito a Dios, necesito tener y buscar a Dios, necesito a Dios en mi vida, nos va bien. Ya vamos bien por ese lado. Ok, regáleme un segundo. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios y nos muestra quién es Dios. Ok, entonces llegamos aquí la semana pasada y dijimos que había un periodo, aquí esta rayita, se ve así, ahí se ve que esta rayita es un periodo de yo no sé, espérese para ver. Aquí pueden haber, ¿qué dijimos? 2 años. Pongámosle 2 años o 3 años. Segundo. Y
Este periodo de 3 años o 2 años o 6 meses, no se sabe, hermanos. La palabra nos enseña a que Adán estuvo en la tierra un tiempo. La palabra nos enseña de que Adán estaba comiendo el fruto de la tierra. La palabra nos enseña que ese fruto de la tierra del cual estaba comiendo era lo que de alguna manera, este, podemos decirlo de alguna forma, hizo el tiempo en el cual pues tuvo la oportunidad de disfrutar su condición. Este hombre, este ser humano, era libre de escoger si hacía caso o no, ¿verdad? Dijimos que el hombre cae aquí está la rayita de la caída, el hombre cae, ¿verdad? Y aquí lo tenemos abajo, la caída del hombre. Entonces nos fuimos al segundo Adán, que es Cristo, y les hice la pregunta, ¿Cristo vino como este Adán o Cristo vino como este Adán? Y claramente, pues la palabra nos muestra que Cristo vino ya no en la condición de inocencia, ya no vino en esa condición de inocencia que se llama la época, el momento de la inocencia, eh, por decirlo así, sino que Cristo vino claramente sabiendo cuáles eran las condiciones. De hecho, una de las cosas más importantes, eh, ayúdeme con ese micrófono abierto, por favor. Eh, una de las cosas más importantes, muchachos, es entender que si Cristo no hubiese venido en esta condición, en la condición que quedó Adán, no hubiese sido necesario tentarlo. No hubiese sido necesario tentarlo, no hubiese sido necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que se suscitó la semana pasada un interesantísimo e importante cuestionamiento y análisis sobre de cómo es eso, que Cristo no vino en inocencia. Entonces pareciera que se entendió la semana pasada que estamos diciendo que Cristo vino en pecado y no vino en inocencia. No, no. Claramente, aquí está la anunciación. Aquí está la anunciación. Y la anunciación, ¿qué es lo que dice? Entonces María preguntó al ángel, ¿y cómo es esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el que, santo ser que va a nacer, santo ser que va a nacer, será llamado hijo de Dios. Ahora, aquí hay dos cosas, muchachos y muchachas, que tenemos que verlas así, 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 de primera mano. ¿Cuál es? Que si Dios en su poder y en su sabiduría pudo formar el mundo y al ser humano, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de hacer esto que está diciendo? Ninguno, ninguno. Eh, pues no, pues a veces le preguntan a uno, ¿cuánto tiempo hizo Dios el mundo en 7 días? ¿Por qué duró tanto? O sea, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Entonces, lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que entender, por favor, es esto. Nótenlo, que aquí hay de plano un misterio de fe que todos tenemos que verlo como misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es el poder del Altísimo? Te cubrirá con su sombra. No se sabe. No se sabe, no hay otra referencia en la Biblia que se vea de esa manera, excepto el texto que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces
esa sombra, altísimo, omnipotente, altísimo, sombra. Lo que nos está diciendo es que esa referencia a la sombra es la referencia a la omnipotencia de Dios. La expresión donde dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, la sombra, el que mora bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la asociación de la sombra es con poder de Dios. A ver, por lo cual también ya el ángel, no Federico, no Lucas, no es Lucas, el ángel está diciendo el santo ser que van a ser. El chiquito que viene santo. Viene, avance. Espérense que se me pegó el. Hebreos 10:5. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, al entrar al mundo, Cristo dijo. A ver, ¿qué vemos ahí? A ver, muchachos, ¿qué vemos ahí? Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, ¿cómo Cristo dijo? ¿Cómo Cristo dijo? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. A ver, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo? Vamos, díganme algo. Reaccionemos. ¿Qué están viendo? ¿Qué estamos viendo? Federico, me traslado a lo de sacrificio vivo, presentarse como sacrificio vivo, y entonces por eso Dios le prepara un cuerpo a Cristo. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa vemos ahí? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Hermanos, que la otra cosa que vemos aquí, que es muy importante, déjeme, se me pega el. Fede, Adelante. bueno, yo podría pensar que, porque ahí dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, dice, en su lugar me preparaste un cuerpo. Yo pienso que a Dios el sacrificio que más le agrada es el que hacemos nosotros mismos, o sea, eh, ese negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra debilidad humana para ofrecernos a Él, pensaría yo. Sí, esa es como la lección, pero hoy no estamos hablando de este punto, lo que estamos analizando es lo que dijimos la semana pasada sobre que Cristo viene exactamente en la condición última como quedó Adán. Cristo no viene en la condición primera de Adán, porque si no, él no hubiese podido, y digo no hubiese podido no porque no pudiese, sino porque realmente lo más importante era saber que Cristo, cuando vino, era totalmente hombre y totalmente Dios. Y de eso estamos hablando, muchachos. Estamos hablando de que el mismo Señor, que aquí estamos hablando de un ser preexistente. Aquí estamos viendo la preexistencia del Señor Jesús. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, Cristo, ¿cómo va a decir si era un bebé? No, es que no era un bebé. Vea, vea. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante, semejante a nuestra condición de pecadores. ¿Lo ven? ¿Cómo lo envió? Como el primer Adán en inocencia. No estoy hablando de pecado, yo no estoy hablando de pecado, todavía no estoy tocando ese tema, porque evidentemente la palabra dice que en él no hubo pecado nunca. En Cristo no hubo pecado nunca. Lo que estamos hablando es que Adán
Vivió 2 años, puse 2 años. Adán vivió 3 meses, puse 3 meses. En el huerto del Edén vivió un tiempo en una etapa donde andaba desnudo, donde andaba tranquilo, comiendo jocotes y comiendo mangos y durmiendo en el suelo, y se llama la época o se llama el tiempo de la inocencia. Después pecó y entró en el tiempo de conciencia. De eso es lo que estamos hablando. Entonces noten que Romanos, Pablo aclara que él vino en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿Cuál era la forma de poder? A ver, si nosotros se los explico así. ¿Aquí están quiénes? ¿Quiénes son estos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Ok. Aquí, si este es el Hijo, voy a hacerle una rayita. Si este es el Hijo y el Hijo aparece aquí, en esta época, hermano, no, ustedes están viendo conmigo que estamos hablando de un ser que ya existía para este momento. ¿Me están siguiendo? Ya existía. ¿Y cómo se llamaba aquí? El Hijo. ¿Qué nombre tenía aquí? El Hijo. ¿Podemos decirle el Señor Jesús? Sí, claro. Porque Jesús significa Dios, Dios salva. Entonces, noten, amigos y amigas, noten que lo que dice la palabra es que se le preparó un cuerpo para que el hijo naciera en esta época, en este periodo. Y aquí me gustó mucho mi representación del hijo porque lo que puse fue una palabra, una Biblia. No es así, siempre ponen muñequillo, pero pusimos una palabra. Me estoy dando a entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el hijo nace de, a ver, avancemos aquí para todavía tenerlo más claro. A ver, cada persona tiene en su cuerpo 46 cromosomas que representan lo que ella o él es. Entonces, sucede, véalo aquí, hermanos. María, esta es María. Pongámosle aquí una M. María puso 23 cromosomas. José no puso nada. ¿Por qué José no puso nada? Porque uno, de alguna forma la palabra da a entender que la transmisión del pecado original viene a partir del varón. ¿Es eso absolutamente? No, de alguna forma. Número dos, los dos eran descendientes de David, María y José. Pero Dios le pide a María que esa mujer fuera virgen. Ah, es que el sexo es malo y es sucio, es pecado. Entonces el sexo, no, 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 no. Simplemente simplemente la condición que estaba pidiendo eh, Dios de la mujer era que ella nunca hubiese estado con ningún otro varón. A ver, si todo niño nacido sobre la faz de la tierra tiene 46 cromosomas, ¿cuántos tenía Jesús? 23. Ah, entonces es chiquita. No, no es chiquita.
los otros 23 cromosomas, ¿quién los puso? El Espíritu Santo. Y tenemos a Jesús, ya no tenemos y ya no dependemos de que la cabeza de nuestra salvación, la cabeza, el primero que falló fue Adán. Y por causa de Adán, todos somos inculpados, todos. Pero al Dios romper con esto y al eliminar en Cristo el, la condición del pecado, el pecado original no es la desobediencia de Adán. Póngame atención, sino la transferencia que se hace desde Adán, según Pablo lo dice, por cuanto por un hombre todos pecaron. Entonces fíjense que en Cristo todos somos vivificados, todos estamos vivos en Cristo. ¿Me están siguiendo? Por eso es que es tan importante que podamos entender que Jesús, Jesús de Nazaret, este que está aquí, es la representación del Hijo de Dios que ya preexistía, ya estaba antes de este momento, que lo que hizo el Padre fue prepararle un cuerpo. Pero Federico, pero al tener, al permanecer, al estar en el vientre de María, no está contaminado con el pecado original. Por alguna razón que ya les expliqué, por lo menos hay que entender que en el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús, no. Porque al decirle a María que no se contaminara con relaciones sexuales, porque no se había casado, porque por todas las condiciones que usted y yo conocemos de María, pues entonces hacía que el nacimiento fuese un nacimiento virginal para que él no tuviera el pecado original y entendiéramos que en él es sin mancha y sin defecto alguno, pero qué, pero qué. Jesús cumple con algo que ninguno de nosotros va a poder cumplir. En su condición de obediencia activa, Jesús se somete a la ley. Jesús se somete a la condición del ser humano y se rebaja a ser humano. Y se deja, entrega su cuerpo para poder, para poder aplacar la ira de Dios producto del pecado del ser humano, porque el pecado del ser humano es la aberración que hizo que el ser humano se creyera a Dios y no dependiera de Dios. Pero la obediencia pasiva es lo que permite, pasiva, es que los pecados de todos nosotros, pudiesen descansar sobre él y quien nunca tuvo pecado fue hecho pecado. ¿Me están siguiendo? Fue hecho pecado. Para que nosotros entendamos que ya nuestra cabeza federal, la cabeza federativa, la cabeza principal de nuestra realidad y nuestra naturaleza, no es Adán, sino Cristo. Y lo que nos libera
es de el hecho de tener que saber que estamos limitados por el pecado cuando lo que la palabra dice es que ya no se puede enseñorear el pecado de nosotros. Entonces, de aquí concluimos, número uno, Jesús nunca pecó, Jesús no nació en pecado, Jesús nunca tuvo pecado. Número dos, Jesús tenía que venir en la misma condición en que quedó Adán después de la caída. Y a lo que me estoy refiriendo es a la conciencia de la realidad. La conciencia, la palabra conciencia es complicada. La claridad sobre la realidad. Jesús vino teniendo muy claro de que el Satanás se lo dijo, si usted quiere, usted se hinca ahí y se humilla, y yo le entrego a usted todos los reinos de la tierra. Ok, hagamos aquí algún comentario, alguna observación. Número uno, Fe, escucha, ¿me escucha bien, Fe? adelante, Gravy. Ok, yo la semana, uy, me está sonando esto y yo creo que va a acabar la batería de los audífonos. Voy a ver si me alcanza. Voy rápido. La semana pasada no quise referirme a nada porque a mí también me pegó un mazazo usted con el asunto ese de que Jesús no nació en inocencia o no era inocente. O sea, no nació en la condición de Adán. Eh, Hoy creo que lo repitió, que no era inocente. Eh, Igual que los hermanos que separaron piñas, para decirlo así coloquialmente, ¿verdad? O sea, todavía no me ha convencido. Y de hecho, pues, yo ahí tiro la palabra, ¿verdad? No, la Biblia sí dice que Jesús era inocente, completamente inocente. Es más, aquí se lo leo, vea, dice Hebreos 7:26 dice, dice, porque tal sumo sacerdote convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está, dice que él era inocente, santo, y tal vez cuando dice apartado de los pecadores es que debemos de entender que eh, eh, en el caso de Adán, o sea, en el caso de Adán la tenía toda, ¿verdad? Y por caer, por pecar, perdió ese privilegio y ya él no se podía levantar por no ser sumo sacerdote, por no ser más sublime que los cielos. O sea, se necesitaba alguien que aguantara esa situación para salir de ella. Y sucedió todo lo de Cristo. Pero no solamente vino inocente, vino más que inocente, o sea, vino más que Adán. Me explico, o sea, lo que yo veo en él es más bien que solamente, y lo entendemos así, solamente él podía cumplir el sacrificio. Cuando dice apartado, en realidad Satanás sabía que no podía hacer nada cuando lo tentó. Satanás lo sabía, porque él estaba apartado del pecado. No era que él tenía que pulsearla por no pecar, no, no, como nosotros, no, no, él no iba a pecar y punto. Eh, Simple y sencillamente los agarró y se los echó todos por su propia voluntad encima y como él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo me la voy a quitar y la voy a dar por ustedes y voy a pagar todo eso desde Adán para acá y todavía, porque lo que sigue en adelante. Pero bueno, ahí Hebreos, perdón, sí, Hebreos dice claramente que él vino inocente. Entonces ya ahí, sería importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Gracias. estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de que Adán andaba desnudo y dice el mismo texto, no se avergonzaba. O sea, estamos hablando de una condición de Adán, amigos y amigas, que era una condición previa a la caída. La condición de Adán previa a la caída es una condición en donde la realidad, con la claridad con respecto a la realidad es completamente otra. Jesús vino teniendo clara esa realidad. Jesús vino teniendo clara que él tenía en su espalda o iba a tener en su espalda la salvación de la humanidad.
Y por esa razón, él Hebreos explica muy claramente que él, si está en una condición en donde se reconoce que está apartado de los pecadores, es porque los pecadores están ahí. Hay un principio de, hay un principio de la psicología que dice que uno no puede señalarle el mal a una persona que lo ve normal. O sea, Jesús está diciendo casualmente que en su condición en la cual él viene, ahí está muy claro de quiénes son los pecadores. O sea, Adán no tenía noción de quién era, que era pecado, quién no era pecar, nada. Estaba desnudo, estaba ahí, estaba en una condición totalmente. Ahora, tengamos mucho cuidado porque estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos hablando de la inocencia de un niño, de la inocencia de una persona que en una condición le mete la mano a una culebra, entonces lo muerde la culebra y no sabía chiquito, le pone la mano al fuego. La inocencia ay, que no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Jesús no somete su propia naturaleza a todo lo que nosotros sí tenemos que hacerlo. Ahora, ¿luchó Jesús con la tentación? Sí, sí, dice la palabra que tuvo hambre, dice la palabra que fue llevado y fue tentado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que otra vez lo que importa aquí. A ver, si logramos demostrar que él era inocente y estamos entendiendo la inocencia de dos formas diferentes, ¿qué se está logrando? Nada. Lo importante aquí es que dice el texto en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de la realidad que nosotros, ese es el sumo sacerdote, el Adán, el segundo Adán que vino. ¿Por qué se llama segundo Adán? Porque vino exactamente en la condición que tenía que estar, como tenía que estar para poder salvar la humanidad. De eso estamos hablando. No estamos hablando de la inconsciencia de el peligro que representa el pecado o el daño del pecado. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, porque obviamente si estamos hablando, yo puedo hacer una pregunta: ¿y por qué Jesús no caminó desnudo, sin inocente? Porque no hay necesidad de hacer esas cosas. O sea, el uso del término de inocencia al cual se está refiriendo es simplemente la conciencia de no tener que involucrarme yo ante algo que de alguna forma eh, no quiero que, no quiero que me afecte. Les cuento algo muy rápido. Hay un famoso predicador que se llama John Piper. Hace algunos años, tal vez unos 8 años, tuve la oportunidad de tener una llamada telefónica con él y conversé con él y me contó que no tiene televisión. Y me saltó la curiosidad de preguntarle que por qué. Y él me dijo, ¿para qué? Yo creo que ya me hice bastante daño. Bueno, eso es un estado de inocencia. ¿Estamos hablando de eso? No, no, pero es un estado de inocencia. Mejor no me meto en eso. No quiero saber de eso, no me interesa. Por eso Hebreos dice, el Señor no se somete a nada en su condición de inocencia, no se somete a nada para ver a qué sabe, para qué sirve, para qué sabe, cómo sentirlo. A ver, alguien más, importantísimas esas participaciones. ¿Alguien más? ¿Alguna impresión? Vean, vean por ejemplo esto.
Segundito. ¿De qué pasó? Ahí está. Vea, cuidémonos, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. De eso no estamos hablando. Jesús no tenía un corazón pecaminoso. Pero si Hebreos está diciendo que ninguno lo tenga, es porque hay gente que lo tiene. E incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dúrese hoy, animémonos unos a otros cada día para que ninguno de nosotros endurezca en el engaño del pecado. De esto estamos hablando. Ese es el nivel del cual estamos hablando. Jesús era consciente de todo esto. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. O sea, aquí lo importante no es si teológicamente nos vamos a encontrar a un Jesús desnudo en Jerusalén, como era inocente, es que no estamos hablando de esa condición. No estamos hablando de eso. No, estamos hablando simplemente de que él está muy claro, muy, muy claro, de qué podía afectar o qué no le podía afectar. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos y muchachas? ¿Alguna otra impresión? Graven se desconectó. No escucho la. Fede, Adelante. buenas noches. Bueno, no sé si estoy claro en lo que he visualizado. Digamos un ejemplo, cuando él dice que el Padre ha preparado un cuerpo, el Padre ha preparado un cuerpo, entonces el Padre tuvo que preparar ese cuerpo humano porque lo que se estaba enviando a la tierra era el Espíritu de Dios. Entonces tenía que tener dos partes, una, vivir alrededor con el pecado y el Espíritu de Dios dentro de él para seguir firme en la obediencia que el Padre le había encomendado. Entonces, aunque él no pecó, pero estaba alrededor de todo lo que era pecaminoso y él no pecó, pero sí estuvo involucrado, sí estuvo alrededor de todo ese pecado, de toda inmundicia, y podía observar a través del Espíritu Santo de Dios el corazón pecaminoso, el hipócrita, el fariseo, todo eso, porque el Espíritu Santo de Dios le daba a entender, le daba esa visión a él por ser espíritu. Entonces, eso es lo que me entendemos. No sé si estoy en un error. Acordémonos que siempre el tema de la teología es fascinante. A mí me vuelve loco, fascinante. Pero la teología, amados hermanos, Rosita, compañeros, tenemos que verla a la luz de la palabra de Dios y la luz de Cristo. La teología no podemos verla a la luz de cómo a mí me parece. No se trata de lo que a mí me parece. Se trata de saber que muchas cosas las vamos a tener que experimentar producto de la posible ignorancia en la cual hayamos vivido. Eh, a mí nunca se me olvida cuando yo le dije a mi mamá que María no había sido siempre virgen. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo le dije a mi mamá que María no había sido siempre virgen, mi mamá casi me, ¿cómo es posible? Y yo le dije, mamá, lo que la Biblia dice es otra cosa, no la conoció hasta esto y esto y esto. No, ella tenía que, pero ella está aferrada a una condición por un afecto, por un asunto, por un afecto, por un asunto emocional de que la María a la cual ella le ha orado, le ha rezado, como quiera que sea, es una María que jamás, jamás pudo haber sido pecadora. Por esa razón, en 1956, el Papa Pío XII
No, no fue Pío XII. Bueno, no importa. Ven, no importa, uno quiere como que encontrar. El papa que estaba de turno se inventa la Inmaculada Concepción de María. ¿Cómo se llamaba la mamá de María? Dicen que se llamaba Ana. ¿Y cómo se llamaba el papá de María? Se llamaba, ¿cómo era? Ayúdenme, se me olvidó, Murillo, ayúdeme, ¿cómo se llamaba? Este, San bueno, Joaquín. San Joaquín. Eso, doña Marta, qué maneras, qué bien la oigo. Hermanos, ¿cómo resolvió la Iglesia Católica el problema de la inocencia de Cristo que estamos aquí analizándolo nosotros? Facilísimo. En el 1956 o en el 58, el Papa de turno se inventa una encíclica papal que se llama la Inmaculada Concepción de María, que se celebra el 24 de mayo. Para decir entonces, vea qué fácil, y aquí la resolvió, que María fue concebida sin pecado original. Por lo tanto, María no podía haber tenido pecado original y fue la Asunción el 15 de agosto es la concepción. Ayúdeme, yo tampoco me acuerdo las fechas. Pues 24 de mayo se celebra la concepción de María y lo que se dice es exactamente resolver el problema teológico de cómo es posible que si hay pecado original, Jesús naciera con pecado original, porque Jesús tuvo que haber nacido con pecado, que se llama docetismo, que ya es una herejía, ya es una herejía. Porque vámonos al texto, vea la palabra. A ver, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué es este gran sumo sacerdote, Minor? Kaylin, ¿qué es esto? Bueno, año con año, para poder limpiar los pecados del pueblo de alguna manera, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y presentar un sacrificio de un cordero. Derramar la sangre sobre el arca del pacto y hacer un sacrificio. Eso había que hacerlo año con año, pero había mil problemas con el tema del año con año, porque si el sacerdote se moría o el sacrificio no se hacía, duraban 2 años llenos de pecados o llenos de suciedad y si se morían, se morían. A ver, esto no lo dice la Biblia. Aquí lo estoy yo más o menos como tratando de acomodar un poco para poderlo entender. Si Jorge y Miriam lograban ese año estar en la Pascua y lograban que el sacerdote hiciera el sacrificio, Dios los limpiaba y los perdonaba. Si se morían, iban para el cielo. Para decirlo así, bien, 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 pero bien volado. Si se morían, se iban para el cielo. Pero ¿qué pasa si se morían y el sacrificio no se había podido hacer? Se iban para el infierno. Así es. No, no, pero me ayuda para que ustedes me entiendan por dónde va el asunto. Entonces, vean que Hebreos dice, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros sin pecar. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Pero si la realidad que expresa el Espíritu Santo dice que Jesús fue tentado en todo, es porque la posibilidad de la tentación está. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es que no entendí, no se preocupe. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que cuando el Señor, me voy a cambiar para allá, voy. ¿Alguien más quería decir algo mientras me cambio para allá? Ahí estoy. ¿Alguien más quería decir algo? Fede, Adelante. Fede, consulta. No me quedó claro lo del sumo sacerdote. ¿A qué se refiere? No le comprendí bien. El, ¿Quién es Kaylin? Sí, señor. Que me toca. Ok, Kaylin Ronca.
el pueblo de Israel, como, como una forma de adoración, lo que el Señor les permitió fue retomar o empezar con los sacrificios en el tabernáculo en el desierto para lograr limpiar de pecados a la gente y que la gente no estuviera más cargada. Y la gente, Dios siempre supo que el pecado destruye el corazón, destruye el alma de una u otra manera, pero no había manera de que la gente pudiera deshacerse del pecado por sus propios medios. Entonces les da la ley. Y la ley tiene una parte ceremonial, una parte sacrificial y la ley civil, que es la ley que no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, lo que sucede es que como una figura de Cristo, como una figura, una simbología de Cristo, desde el desierto se empiezan a hacer sacrificios año con año, sacrificando el cordero que quita el pecado del pueblo, el cordero que quita el pecado del pueblo. Entonces la primera Pascua se celebra en Egipto, la segunda Pascua se celebra fuera de Egipto, y así van hasta que celebraron 1800 y pico de Pascuas. ¿Y qué es eso, celebrarla? Se instituyó un sumo sacerdote, quien hacía la ceremonia, y la ceremonia está llena de un montón de símbolos en donde tenía que entrar al atrio, lavarse las manos, lavarse la cara, luego pasar al lugar santo. En el lugar santo había unos panes. Todo eso tiene una simbología que refleja todo lo que apuntaba de alguna forma era a Cristo, a Jesús. Tengo que decir a Cristo porque Cristo es el ungido, el Mesías. Por eso tengo que decir a Cristo. Eh, Apuntaba que en algún momento Dios iba a mandar su propio cordero, que además de ser el cordero, iba a ser el sumo sacerdote, como lo acabamos de ver en el texto, que iba a enseñarnos todo con respecto a por qué el ser humano debe de guardarse del pecado, pero también nos iba a salvar y ya se iba a hacer el último sacrificio. Por eso que, May, es muy importante que se entienda que ya no hay altares, no hay altares. Cuando ustedes están en una iglesia y dicen es que hay que pase el altar, es muy delicado porque la palabra altar en el Antiguo y el Nuevo Testamento por lo general hace referencia, amados hermanos, a un lugar de sacrificio. Y ya la palabra dice que ya no se puede, ya no hay ningún otro sacrificio. No se pueden hacer más sacrificios porque ya es suficiente el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, muy rápido, para no hacerlo muy largo, ese sacerdote, que era el sumo sacerdote, tenía que entrar con calzoncillos especiales, con una ropa especial, con un sombrero especial, tenía que lavarse, pero por alguna razón, en la mañana le había pegado una gritada a la doña y le gritó feo para decir, para que ustedes me entiendan. Entonces ahí tenía un pecado. Al entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo caía muerto. Entonces entraba amarrado de un pie con un mecate, ¿verdad? Siempre le estaban jalando el mecate, y entonces al jalarle el mecate sonaba una campana. Y si ya la campana no sonaba, era aquel hombre, muchas gracias, ¿verdad? Y ya no se podía hacer nada más porque ya el sumo sacerdote de ese año se murió. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos ha permitido entrar en el reposo de Él, es porque nosotros tenemos que entender que el pecado más grande que tiene Graving, Sonia, Federico, Irene, Ernesto, no es el pecado que cometemos día a día, es no depender de Dios. Eso es terrible. Dios no soporta eso, porque al decir no soporta, lo que me refiero es que Dios odia el orgullo y la soberbia. Y cuando Dios ve una persona, o sea, acuérdense que el primer pecado que se comete no fue el de Adán, fue Satanás en el cielo queriendo ser igual a Dios. Sí, ¿se acuerdan? El primer pecado que se comete lo comete Satanás. Cuando, cuando se hace el universo,
ya había maldad, ya había pecado, ya estaba Satanás. Entonces, la figura del sumo sacerdote es exactamente la figura de Cristo. Todo, todo, todo lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento apunta de una u otra forma a Cristo, al linaje de Cristo. ¿Qué es el linaje? Al hecho de la descendencia del Señor. Y a eso se refiere cuando se habla que no teníamos un sumo sacerdote, sino que este sumo sacerdote había sido tentado en todo de la misma manera que a nosotros. ¿Alguien más? Para que vean algo aquí. Y entonces, la semana pasada les dije que había que hacer la diferenciación de lo que era la gloria. Y la gloria de Dios no es otra cosa que poder ver a Dios en medio de toda la realidad y vemos ese tulipán que realmente es igual a todos, pero que sobresale y representa el más fuerte, el más lindo, el más grande, y representa la gloria del tulipán, mostrando exactamente una figura de a lo que se refiere la palabra la gloria. Porque la palabra la gloria suena a una muy complicada. ¿Qué es la gloria de Dios? Y por la gloria de Dios, a ver la máxima expresión de Dios en una persona o en el mismo Dios. Entonces, cada vez que de alguna forma estamos hablando de la gloria de Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Cada vez que se refiere a la persona de Dios y a la gloria de Dios, en vez de hablar de truenos y relámpagos y hablar de terremotos y temblores y hablar de manifestaciones y de tornados, la palabra nos dice que cuando se habla de la gloria de Dios y la presencia de Dios, estamos hablando de cosas muy puntuales. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Me están siguiendo? Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y vean la ternura de Dios. Vean qué cosa más bella. El Señor respondió, mira, Moisito, haré pasar delante de ti oigan, es que aquí es donde a mí se me aflojan las tuercas. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Yahvé, yo soy. Pues tendré misericordia de quien yo quiera mostrarte, de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Cuál es la gloria de Dios? Bondad, misericordia, compasión. Por eso cuando yo le digo a una persona, Dios no tiene la obligación de sanarnos, Dios no tiene la obligación de bendecirnos. Aquí está. Vean qué cosa más bella. Avanzo. Sin embargo, no podrás ver mi rostro, directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Aquí es Dios hablando con Moisés. Nadie puede verme y seguir con vida. Y sigue la segunda expresión de ternura. Vean qué cosa más soñada y bella. Veanla. ¿Por qué razón hay que tener mucho cuidado con esta historia de los apóstoles y las mega iglesias y todo este montón de tonteras que hay en las radios y lo que hay? ¿Por qué? Vea lo que hace Dios. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, oiga, él mismo está diciendo, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano. Guau, guau, guau. Hasta que yo haya pasado. O sea, el Señor va a pasar frente a Moisés. Y en el momento en que va a hacer, le va a poner la mano en la cara, lo va a tapar, lo va a dejar ahí metido para que no muera.
no tengo tiempo porque es de lo que estamos hablando, pero fíjense que una pregunta, si él muriera porque vio la presencia de Dios, Dios no sería capaz de resucitarlo. Ustedes me están entendiendo, mis hermanos, que la sabiduría de Dios es impresionante. A ver, vean que Dios le está diciendo a Moisés, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Yo hubiese dicho, perdóneme, don Tatica, perdóneme, pero una pregunta, a mí qué me importa morirme. Perdone que lo moleste, don Tatica, pero si yo me muero, usted no podría, como digámosle, segundo round, segundo, otra vez. Yo le digo, pero noten el respeto que Dios tiene por el orden que Él ha establecido en las cosas. ¿Me están siguiendo? Por eso les digo, no se compliquen con cosas que de alguna manera les hacen un colocho en la cabeza cuando lo que tenemos que ver es que la gloria de Dios, lo que se ve de Dios, lo importante de Dios es exactamente mi bondad, mi misericordia y mi compasión. Después retiraré la mano. Oigan, que esto es hasta divertido. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¿Qué necesidad tiene Dios de concederle esto a Moisés? ¿Qué necesidad tiene? Por eso es que hay tanto payaso diciendo tanta cosa y miren la forma tan delicada en que Dios le dice a Moisés, vea Moisés, las cosas no son así. Esto no es asunto de que yo le haga algo a usted que lo impresione y que lo haga a usted sentirse muy carga. No, 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 no. Es más, ni me vas a ver. Ni me vas a ver. Uno, Jesús es totalmente Dios. Jesús es absolutamente hombre, en una condición absoluta como hombre. No hubo en él pecado nunca, desde ningún punto de vista. Número dos, todo, Pedro, ya casi te doy la palabra, gracias. todo tuvo que hacerse de la forma en que se hizo para poder salvarnos y para poder salvar algo que ni siquiera nosotros entendemos. Adelante, don Adrián, muy buenas noches. Buenas noches. Pero es que a mí me queda una duda, porque dice que el Señor se despojó de sus vestiduras y se hizo hombre. Y por otro lado, si Él cumplió la ley siendo todo hombre y todo Dios, entonces la impresión que a mí me queda es que no tiene mucha validez, porque Él era todo Dios. Pero si yo entiendo que Él cumplió la ley siendo todo hombre, entonces no hay disculpa para nosotros, porque entonces sí se puede. Ahora, estoy claro en que de ahí es prácticamente imposible para nosotros si no nos tomamos de la mano de Dios, pero no sé si me expliqué. Eh, si me hace el favor, usted me cuenta. Gracias. Hay varias formas de verlo y los especialistas dicen algo muy interesante que me parece muy bueno y es que en su condición eh, Jesús escogió cuando, por ejemplo, hay textos donde dice la palabra, dice, y él sabiendo lo que estaban pensando, sabiendo lo que cavilaban en sus corazones, o sea, ahí estamos hablando de Jesús Dios. Eh, Cuando Jesús habla con la mujer en el pozo, le dice, ay mamita, usted 5 maridos has tenido y este que tenés no es tu marido. Jesús está hablando como Dios. Eh, ¿Qué vemos?
¿qué vemos? Que, es hasta interesante. Hay otro pasaje donde el Señor viene, ¿verdad? Y hace barro y le ponen los ojos y aquí, y entonces dice, ¿qué ve? Y dice, yo no sé, es que, ¿qué ve? Pero no, se me fregó la grabación, que veo a la gente como árboles. No, no, espérese. Y entonces vuelve a hacer barro, le vuelve a poner en los ojos, y ahora sí la veo bien. O sea, entonces Jesús se equivocó. No, no, no. O sea, hay una forma de ver del poder del Señor que, que hacía que de alguna forma, don Adrián, él se manifestara como Dios estrictamente bajo asuntos sumamente necesarios, muy necesarios. Con relación a la salvación, él se sometió, por eso hablé de la voluntad pasiva, ¿verdad? Y dijimos en la voluntad pasiva, él se comportó, él pudo haber, él dice que en el momento de la tentación, ángeles venían y le servían. Él pudo haber enviado un ángel, un solo ángel destruía un montón de gente. Él pudo haber pedido, él pudo haber hecho, pero ni siquiera echó mano de esas cosas. O sea, ¿dónde vemos al hombre? ¿Dónde vemos al hombre? Lo vemos en la cruz diciendo, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo estoy dispuesto a sufrir por esta gente. Es un misterio. Yo creo que el que explique esto bien, porque es un misterio, lo que es importante era que la única manera de poder ya no hacer, vea el 5. Ya casi terminamos, hermanos. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa al que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó, don Adrián, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec podríamos decir que es otra representación, otra forma de ver a el hijo encarnado en otra época, para que ustedes me entiendan de una manera sencilla. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Oigan qué cosa más impresionante. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y consumada, verso 9, y consumada su perfección, el hombre es lo que tuvo que haber sido perfeccionado. ¿Y qué fue lo que perfeccionó? Dice, y fue escuchado por su reverente sumisión. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Adán sufría, ¿no? No, ahí no, en la primera parte de su, no había necesidad de sufrir. Por eso estamos hablando de otro tipo, cuando empezamos con el asunto de la inocencia. Pero no tenga Cristo exactamente siendo todo hombre. Ahora, la pregunta de don Adrián es muy buena, pero muy delicada. ¿Por qué? Porque decimos, que claro, qué fácil, Jesús se aguanta. Esta, ante esta decisión, ante esta situación, él era hombre, era Dios. Bueno, casualmente, en él estaban las dos naturalezas. Y casi que cuando vemos que su naturaleza de Dios se ponía en práctica, era porque estaba ayudando de alguna manera. Y en su condición de hombre, lo que hacía era renunciar, se negaba, no se prestaba
que ahí es el tema, lo que tal vez sigo insistiendo sobre eso, eh, nos muestra esa actitud inocente a que yo no quiero que eso me afecte de una u otra manera. Si alguno de ustedes alguna vez ha jugado Angry Birds es un jueguito de un pajarito que se le pega un flechazo. Yo llegué como hasta el nivel 10 y yo pude haber seguido, pero yo mejor lo quité del teléfono porque me conozco me hago adicto a eso. Entonces, cada vez que veo un juego, me encantan los juegos de video, me encantan los juegos, pero mejor ni los bajo. No estoy diciendo que por eso les estoy mostrando mi cara inocente con relación a eso, no, porque hay otras cosas que sí las hago. Me doy a entender. ¿Qué más? Ha estado muy interesante esta noche, por lo menos para conversar. ¿Qué más? Voy a pasar, voy a pasarlos para acá para verlos. ¿Qué más? Nos vamos.